Bienvenidos a Física 1. Hoy veremos leyes de los gases. Para ello tenemos la teoría cinética de los gases, que parte de la suposición de que las moléculas de un gas están muy separadas y se mueven en línea recta hasta que al encontrarse con otra molécula se colisionan con ella o con las paredes del recipiente que las contiene. Sus consideraciones principales son: número 1. Los gases están constituidos por moléculas de igual tamaño y masa para un mismo gas, pero serán diferentes si se trata de gases distintos, como lo podemos apreciar en la siguiente figura. Número 2. Las moléculas de un gas contenidas en un recipiente se encuentran en constante movimiento, razón por la cual chocan entre sí contra las paredes del recipiente que las contiene, como se puede apreciar en esta figura. Número 3. Las fuerzas de atracción intermoleculares son despreciables, pues la distancia entre molécula y molécula es grande comparada con sus diámetros moleculares, como se puede ver en la siguiente figura. Número 4. El volumen que ocupan las moléculas de un gas es despreciable en comparación con el volumen total del gas, como lo podemos ver en esta figura. Hablemos de la ley de Boyle. A una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Por tanto, esta ley se presenta matemáticamente como B igual a K dividido entre P, donde P es la presión, B es el volumen, K es igual a la constante. Al despejar a K, se tiene la representación más usual, que es PB igual a K. En esta imagen se aprecia cómo cambia el volumen, B igual a K entre P, dependiendo del aumento y o disminución de la presión. Como se aprecia, si P aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Si esta ecuación la aplicamos a los siguientes estados, se tiene que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Esta ecuación relaciona los dos estados de presión y volumen para una misma masa de un gas a igual temperatura. P1V1 es igual a presión 2, volumen 2. Nota: cuando un proceso se realiza a temperatura constante, se denomina isotérmico. Hablemos ahora de la ley de Charles. A una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Por tanto, esa ley se representa matemáticamente como B igual a K por T, donde T es la temperatura absoluta medida en grados Kelvin, B es el volumen, K igual a la constante. Al despejar K se tiene la representación más usual, que es B dividido entre T igual a K. En esta figura se aprecia el cambio en la presión B igual a K por T, donde se ve que si disminuye la temperatura, disminuye el volumen, y al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Si esta ecuación la aplicamos a los siguientes estados, se tiene que volumen 1 dividido entre T1 es igual a volumen 2 entre T2. Esta ecuación relaciona los dos estados de volumen y temperatura para una misma masa de un gas a igual presión. Volumen 1 entre T1 es igual a volumen 2 entre T2. Nota: cuando un proceso se realiza a presión constante se denomina isobárico. Ahora hablaremos de la ley de Gay-Lussac, que nos dice: a un volumen constante y para una masa dada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Por tanto, esta ley se representa matemáticamente como P igual a K por T, donde T es la temperatura absoluta en Kelvin, P es la presión, K es la constante. Al despejar acá se tiene la representación más usual, que es P dividido entre T igual a una constante. En esta figura se aprecia el cambio en la presión P igual a K por T, donde si aumentamos la temperatura, aumenta la presión del gas, y al disminuir la temperatura, disminuye la presión del gas. Si esta ecuación la aplicamos a los siguientes estados, se tiene que presión 1 dividido entre T1 es igual a presión 2 dividida entre T2.
Esta ecuación relaciona los dos estados de presión y temperatura para una misma masa de un gas a igual volumen, que es presión 1 entre T1 es igual a presión 2 entre T2. Nota: cuando un proceso se realiza a volumen constante, se denomina isocórico. ¿Qué sucede si unimos las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac? Tenemos como resultado la ley general del estado gaseoso. La ley general del estado gaseoso establece que para una masa dada de un gas, su relación PV dividido entre T siempre será constante. PV entre T es igual a K. Si esta ley la aplicamos a dos estados diferentes, se tiene la siguiente expresión matemática. Presión 1 por volumen 1 dividido entre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividida entre la temperatura 2, como se ve en esta figura. Bueno, como hemos visto a través del desarrollo de la presentación y gracias a la Ley General del Estado Gaseoso, concluimos que PV es igual a K por T, donde K se encuentra determinado en función del número de moles del gas en cuestión. Sustituyendo 4 en 3 tenemos que PV es igual a nRT, donde R es la constante universal de los gases y su valor depende de las unidades usadas. Aquí tenemos algunos valores de esta constante dependiendo de las unidades que se están empleando. Con esto llego al fin de la presentación. Gracias por su atención.